La aspirina se inventó hace más de 100 años y desde entonces los antiinflamatorios han sido un recurso muy usado en el tratamiento del dolor. Pero hoy sabemos algo importante. Su uso prolongado puede generar efectos secundarios graves. ¿Y si te dijera que existen alternativas a estos medicamentos? Soy el Dr. Carlos Morales, llevo más de una década dedicado al tratamiento del dolor. He atendido a miles de pacientes de todo el mundo y recientemente fui reconocido como el anestesista mejor valorado de España por Doctoralia. El dolor crónico es la causa número 1 de pérdida de calidad de vida en nuestra sociedad y está en aumento. No podemos seguir tratando el dolor como hace más de un siglo. Enseño como profesor en el título de Medicina Regenerativa de la Universidad Francisco de Vitoria y participo como ponente en congresos, pero no vengo a darte una clase. En esta serie quiero explicarte de forma clara y sencilla qué hay detrás de las patologías como la artrosis, las hernias o el dolor neuropático y sobre todo mostrarte soluciones innovadoras desde medicina regenerativa hasta terapias con láser, la ozonoterapia, que están cambiando el nuevo enfoque que tenemos en el abordaje del dolor. Porque sí, hay vida más allá del ibuprofeno, el uso de corticoides o incluso la cirugía. Si vives con dolor o quieres prevenirlo, quédate y suscríbete, porque en esta serie de vídeos te voy a contar las últimas innovaciones en el tratamiento del dolor. ¿Qué es la medicina 1.0? La medicina 1.0 es todo el tipo de medicina que vino antes de existir un método científico y por lo tanto no había un modo de verificar que realmente las prácticas médicas que se estaban utilizando tuviesen una capacidad real de curar al paciente. Entonces estamos hablando toda la medicina con hierbas, medicina medieval, medicina con prácticas que a día de hoy nos pueden chocar, como la lobectomía, como las sangrías y ciertos tratamientos que los médicos realizaban por inercia, pero que realmente no se había comprobado si el paciente sanaba por el propio tratamiento que se había hecho o porque tenían que sanar. Y de ahí pasamos a la medicina 2.0. Claro, ahí con la invención del método científico todo cambió porque teníamos un método para comprobar si realmente los tratamientos que estábamos haciendo estaban realmente curando al paciente, y eso lo podemos comprobar básicamente con un grupo control, porque por ejemplo cuando administramos penicilina a pacientes con una infección y vemos que en un grupo no administramos el medicamento o administramos un placebo, que es una gominola con forma de pastilla, y en los pacientes en los que hemos administrado penicilina se cura el 90% y en los pacientes en los que hemos administrado un placebo se cura el 10%, ahí se puede atribuir un efecto real al tratamiento, y con esto pues el avance de la medicina fue exponencial. Es realmente la medicina de verdad. Como digo, con la invención del método científico hubo una explosión en cuanto a posibilidades de tratamiento y todo se enfoca en diagnosticar una enfermedad y tratarla. Si hay un diagnóstico y un problema, hay un tratamiento. Entonces, para cada enfermedad se busca el tratamiento más eficaz para tratarla. Pero ya llegamos a la medicina 3.0, en la que ya estamos hablando de no solo de atajar la causa, sino de prevenirla. La población demanda un tipo de medicina que no espere a llegar a la enfermedad para poder tratar el problema, porque muchas veces antes de, por ejemplo, en el problema de la diabetes, antes de ser diabético hay una serie de fases que, si se pasan desapercibidas, llegamos a un proceso crónico que es la diabetes, que es muy difícil de solucionar, pero si actuamos antes podemos llegar a prevenir que se desarrolle esa enfermedad, pero no contamos muchas veces con las mismas herramientas para tratar la enfermedad en estadios iniciales. Muchas veces las medidas diagnósticas son más costosas o son más complejas. Los médicos muchas veces también son reacios en tratar estados previos de una enfermedad, porque el paciente, hasta que no tiene una diabetes, no lo tratan como diabético, y muchas veces el paciente lo que demanda es que, bueno, no quiero llegar a tener un problema para que me traten, y lo que yo quiero es prevenir, porque lo que yo busco no es que si yo tengo una enfermedad me curen, sino que yo lo que busco es calidad de vida y que a mí no haya una enfermedad en el futuro que me limite. En ese encuadre pues encontramos la medicina 3.0, que es una medicina preventiva, que es una medicina individualizada, que es una medicina que busca las causas y que utiliza nuevas técnicas como el estudio genético, como las pruebas diagnósticas pues, bueno, más novedosas, para poder ofrecerle al paciente una expectativa de calidad de vida mucho mayor. Tema de prevención muy importante, no solo los consejos que damos en estos programas, sino también incluso la propia suplementación. En la medicina preventiva ya tenemos que entrar en la suplementación, porque no podemos medicar a pacientes que están sanos. Un paciente que viene a prevenir
prevenir una diabetes no le podemos poner insulina porque realmente no la necesita. Pero bueno, siempre hay ciertos suplementos que pueden ayudar a cada tipo de patología o en función del riesgo que tenga para cada patología el paciente, pues que se puedan suplementar. Por ejemplo, en el dolor cada vez hay más evidencia de la vitamina D, del uso de omega 3, la condroprotección con dritin sulfato o glucosamina, el colágeno. Todo esto ya a la gente le suena cada vez más. Son suplementos que se pueden utilizar para prevenir el dolor incluso antes de que aparezca. Nos comentabas otras técnicas como el análisis genético. ¿Qué puede salir en ese tipo de análisis? ¿De qué nos podemos dar cuenta? Bueno, ese campo está todavía en estudio, pero hay ciertas propensiones o ciertas mutaciones que hacen que un individuo sea más propenso a sufrir cierto tipo de patología. Entonces, en función de esos resultados, pues habría que incidir o estar más pendiente a hacer algún análisis más específico para diagnosticar enfermedades en un estadio más precoz. Por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, la mutación de la APOE pues está asociada a un riesgo más alto de Alzheimer. Pues quizá ese paciente que tenga esa mutación, pues hacer una resonancia cerebral, un estudio cada X tiempo para supervisar un poco que no haya alteraciones, pues puede tener sentido, y a lo mejor un paciente que no tenga esa mutación no tiene sentido hacerla, ¿no? Ya muchas veces es por los tiempos de consulta, ¿no? Que en 10-15 minutos no te da tiempo a llegar a esa causa. Claro, hay ciertas limitaciones para que la medicina 3.0 se acabe de instaurar. Una de ellas es el factor tiempo, porque bueno, realmente si un paciente viene con amigdalitis, el tiempo que necesita un médico que está formado en ese problema, en diagnosticar y tratar al paciente, es 5 minutos, porque acude a consulta, te examinan, te ponen el tratamiento, te vas para casa y te curas. No es un proceso largo, pero si un paciente lo que acude es por una necesidad de prevención y de estudio integral de la salud, hay tantas áreas que hay que evaluar, desde la salud cardiovascular, del perfil glucémico, estado hormonal, estado inflamatorio de la sangre, que muchas veces es un estudio mucho más complejo, se necesita mucho más tiempo de consulta y muchas veces la seguridad social está bastante limitada para ofrecer este tipo de tratamiento a los pacientes. Pero bueno, cada vez hay una conciencia mayor de salud, hay casi el 90% de la medicina 3.0, el peso lo tiene el paciente porque son hábitos de salud, ejercicio físico, buena alimentación, sueño, que bueno, el paciente tiene que poner de su parte y ahí no podemos nosotros hacer los médicos nada, pero sí que podemos orientar, podemos tratar o prevenir las causas que pueden hacer que el paciente pueda estar más limitado en ese estilo de vida saludable. Por ejemplo, nosotros en los médicos del dolor, en cuanto que el dolor es la principal causa de limitación para la actividad física o del descanso nocturno, si nosotros podemos controlar el dolor, podemos facilitar al paciente que tenga un estilo de vida activo y que pueda descansar bien por la noche sin necesidad de medicación o de otro tipo que pueda tener efectos secundarios a largo plazo. Y en ese tipo de tratamientos pues están la ozonoterapia, la medicina regenerativa, pues son tratamientos que no utilizan un agente externo, sino que utilizan los propios mecanismos del cuerpo para activar las vías metabólicas o las vías enzimáticas que tiene el propio organismo para repararse o para combatir el estrés oxidativo o para regenerarse. Por ejemplo, un paciente con ciática o está para operar o está para medicación, no hay un término intermedio. Muchas veces en la seguridad social ponen medicamentos antiinflamatorios y si no responden vas al traumatólogo y el traumatólogo lo único que te va a poder ofrecer es una cirugía. Con lo cual, el médico de familia está para filtro de un paciente que pueda necesitar una derivación a traumatología, que quiere decir una derivación a un proceso quirúrgico, porque son especialistas quirúrgicos. Es verdad que hay ciertas unidades de rehabilitación, unidades del dolor, pero la mayoría de los pacientes acuden por eso, porque te dicen, mira, es que a mí mi médico me ha dado una cita con un traumatólogo, he ido a ver el traumatólogo y lo único que me ha comentado es la cirugía. O un paciente que acude pensando, mira, es que mi médico de cabecera lo que me ha dicho es que si no me curo pues me tendrán que operar, pero quizá haya opciones de tratamiento que sean intermedias y bueno, menos agresivas que una cirugía, ¿no? Un paciente que ya viene diagnosticado hay que tratarlo y se trata, pues bueno, igual que se puede tratar con cirugía, se puede tratar con láser, que no es quirúrgico, es un tratamiento percutáneo, pero bueno, ahí tienes que tratar al paciente porque ya viene diagnosticado y con una
enfermedad, pero no es lo mismo, por ejemplo, un paciente, pues después de hacer este tipo de tratamiento, que le hace un estudio hormonal y ve si tiene algún déficit de hormonas, lo suplementa antes, lo suplementas después, le manda una pauta de ejercicio, y todo eso hace que el tratamiento dure mucho más, que sea mucho más eficaz, que si solamente nos dedicáramos, pues te duele, pues ¿a dónde te duele? Aquí, pues te pincho aquí y te vas y ya está. Entonces todo es un poco más integral y no solo ver el dolor, ver qué lo ha causado, ver si hay alguna causa que se pueda corregir. Por ejemplo, nosotros en mi unidad del dolor recetamos ciertos medicamentos que pueden evitar el sobrepeso, porque es que hay pacientes que acuden a consulta con dolor lumbar pero que tienen un diagnóstico de obesidad, entonces tenemos que tratar la obesidad. Primero les quitamos el dolor, pero luego les tratamos la obesidad, porque si no van a venir dentro de 3 meses igual. El dolor al final es la principal causa de pérdida de calidad de vida, y en los países desarrollados, pues bueno, lo que se busca es eso. La esperanza de vida ha subido, pero muchas veces en los últimos años la calidad de vida se ve bastante limitada. El paciente no quiere llegar a los 90, pero con una calidad de vida pésima. Entonces ahí entra la prevención como parte importante. Eso nosotros ofrecemos este tipo de tratamiento. Hablaremos en otros episodios, por ejemplo, de la autohemoterapia o la ozonoterapia sistémica, que es una opción de tratamiento para activar las vías enzimáticas que combaten el estrés oxidativo y que tienen una indicación bastante relevante en enfermedades autoinmunes o en patologías de estrés mitocondrial, en ciertas enfermedades, por ejemplo, y que tratamos muchísimos pacientes de ese tipo que incluso vienen sin dolor, pero que lo que quieren es encontrarse mejor y prevenir que haya un daño progresivo. Y bueno, como siempre, emplazamos a los oyentes de este episodio a la web del Dr. Carlos Morales, drcarlosmorales.com, donde van a encontrar ese ebook en el que también es parte de la medicina 3.0, porque tenemos muchas cosas para prevenir todas estas futuras dolencias y enfermedades. Y si también pues ya se sufre de cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia, se puede pedir cita también en esa misma web con el Dr. Carlos Morales. Y no solo eso, sino que también si alguien quiere, pues imagino que prevenir y saber más de prevención, también puede ponerse en contacto con la unidad del dolor del Dr. Carlos Morales y aprender un poquito más. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Gracias, hasta la próxima.